Hoy les invitamos a saber algo más de una novela muy interesante porque trata sobre la figura de un canario, una figura histórica que se conoce pues bastante poco, pero merece la pena ser conocida. Hablamos de Antonio Benavides González de Molina, es un teniente general de los ejércitos de España en el reinado de Felipe V. Su trascendental intervención en una batalla, la batalla de Villaviciosa de Tajuña, en Guadalajara, en plena guerra de sucesión española, pues le sirvió para convertirse en un favorito del rey, lo llamaba padre, de hecho el primer rey Borbón, Felipe V. Es la historia que desvela La Cruz de Plata, una novela basada en la vida de este ilustre matancero, la matanza de Tenerife. Se detallan sus logros en España y también en el Nuevo Mundo. 600 páginas de libro en el que se incluyen pues, otros personajes creados por el autor. Una historia basada en la absoluta realidad que ha creado Jesús Villanueva Jiménez, que es el autor de La Cruz de Plata, que está con nosotros. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días, Marta, Roberto, y buenos días, Canarias. Pues decíamos que es curioso, y lo hablamos antes de empezar, como alguien que hizo ese hecho tan destacado que pudo haber cambiado la historia de España, porque claro, sí, salvó la vida del rey Felipe V. Si hubiera muerto Felipe V habría cambiado, digamos, pues como suele pasar las cosas, un solo detalle hace que cambie la historia de España. Bueno, este hombre salvó la vida del rey, ¿no? Salvó la vida del rey, como decías bien, en Villaviciosa de Tajuña, en 1710. Si no hubiese salvado la vida del primer Borbón, Felipe V fue el primer Borbón, hoy no hubiésemos conocido a Felipe VI, ni a Juan Carlos I, ni a Alfonso XIII, a ninguno de los Borbones. Y el equilibrio de fuerzas en Europa en aquel momento, el siglo XVIII, hubiera cambiado por completo, y por lo tanto la historia de Europa, y no solo la de España, ¿no? ¿Cómo llegó el protagonista a la península? Era un tinerfeño que ocupó un puesto relevante en el ejército español en ese siglo XVIII. Sí, Antonio Benavides es un personaje excepcional, un personaje extraordinario, porque él era matancero de la matanza de Centejo, y él nació en una familia de agricultores. Este hombre se enroló en el ejército y se alistó al ejército y fue a La Habana. 3 años después de estar allí ascendió a teniente, y precisamente al estallar la guerra de sucesión, Felipe V pidió refuerzos de las fuerzas del Nuevo Mundo. Y ya lo conocía él, lo conocía porque era un gran tirador. Y Felipe V, que era una persona que padecía de depresiones, se iba a cazar de vez en cuando a Madrid, en los campos de alrededor de Madrid, en la casa de campo. Y le llegó la noticia de que este teniente joven que había venido a La Habana era una persona que tiraba muy bien. Quiso conocerlo y a partir de ahí surgió entre ellos una amistad. Y en la batalla de Villaviciosa de Tajuña, evidentemente al salvarle la vida, a partir de ese momento, además casi le cuesta la vida a Benavides, estuvo gravemente herido. Él empezó a llamarle padre, o sea, Felipe V llamaba padre, delante de los nobles, delante de los generales, como una muestra de reconocimiento por haberse salvado la vida. Para salvarle la vida le cambió el caballo, básicamente. Sí, porque nada más empezar la batalla, abrieron fuego las fuerzas austracistas, y el rey llevaba el único caballo blanco de todo el ejército borbónico, y además estaba sobre una loma con sus generales. Y Benavides se dio cuenta de que se habían acercado ya varias balas de cañón, habían reventado cerca de donde estaba él. Y dijo, es que están tirando al caballo blanco. Y él corrió, él estaba en el ala derecha, él ya era teniente coronel, mandaba un batallón de caballería y se acercó y le dijo al rey que en las circunstancias, el rey efectivamente se dio cuenta que tenía razón. Y como nadie le cambiaba el caballo y no tenía caballo de repuesto, Benavides se bajó de su montura y se la cambió al rey. Y ya justo cuando se acercaba al puesto donde estaba, pues le cayó una granada de mortero. Bueno, hasta ahí cuento este extremo para que la gente lo lea en la novela. Claro, porque luego hay que contar de ver todo lo que pasó. De todas maneras, esto es un hecho histórico, está contrastado, tampoco desvelo nada que no pueda... que no se supiera. Que pueda distripar. Pero es curioso porque Felipe V lo llamaba padre, en una época en la que había muchísimos retratos de personajes famosos que se encargaban retratos, pero de este señor Benavides, pese a esa gesta que hizo de salvar al rey, no hay un retrato. Y es raro porque luego fue una persona muy importante en las Américas. Precisamente esa es una de sus facetas de persona excepcional, ¿no? En aquella época la gente se pagaba los retratos. Claro. Y se pagaba los retratos a la gente rica. Él pudo hacerse millonario. Él estuvo 32 años como general, teniente general y gobernador del Yucatán, de Veracruz y de la Florida. No se encargó y él todo lo que ganó, él lo dio a los pobres. Él se despojó de todo bien material. Y por supuesto, si él daba lo que podía a los pobres, no se iba a gastar dinero en un retrato.
Entonces, de ahí que no tengamos un retrato de Antonio Pero Benavides. también es como una figura, yo le voy a confesar que no conocía la figura del general Benavides. Me pregunto cómo lo conoció usted. Pues realmente yo lo conocí porque yo tengo el honor de pertenecer a la tertulia Amigo de 25 de Julio, y ahí pues siempre estamos al tanto de la noticia, ¿no? al tanto de las cuestiones históricas. Pero también tengo unos amigos en La Matanza, sin ir más lejos, el cura párroco de La Matanza, que es amigo mío desde que teníamos 14 años, el padre Luis. Y él me habló de él, me presentó unos matanceros. Oye, que hemos leído mi novela anterior, el Fuego de Bronce, ¿por qué no indagas, escribes sobre esto? Y tal fue digamos, me llamó tanto la atención que me puse a ello. Es una persona que vivió 83 años, eso es como si ahora alguien viviese 120 años. Entonces es una novela complicada, pero la verdad es que fue un reto, claro, y me animó esa circunstancia. Porque luego había que reproducir, porque claro, una vez la salva el rey lo premia, pues nombrándolo nada menos que gobernador de la Florida española en esa época, y Sí. allí desarrolló una labor muy importante, porque tuvo que lidiar con lo que pasaba en esa época del siglo XVIII allí. Sí. Había que lidiar con los indios, había que luchar contra los ingleses, Contra había la piratas. corrupción. Había una época corrupta, que eso, siempre ha sido Eso no natural pasó de a la moda. humanidad, por lo visto. De todas Eso no maneras, fíjate, cambia. yo creo, Marta, que más que un premio fue una necesidad que tenía el rey. Tenemos que tener en cuenta que el Nuevo Mundo estaba muy lejos de Europa. El concepto de distancia que tenemos ahora no era el mismo. Claro. Entonces necesitaba personas de confianza. Él fue primero a San Agustín de la Florida, y ahí había un problema importante de corrupción con el anterior gobernador, se llamaba de Ayala. Y tanto era el problema de corrupción que el propio Ayala lideraba realmente una trama de contrabando. Entonces, claro, Benavides fue a limpiar todo aquello. Entonces necesitaba una persona, a un militar que hubiese demostrado su valía en el combate y su valía como político. Era un hombre íntegro. Un hombre íntegro y honrado, efectivamente, ¿no? Y ¿Es por verdad eso que fue se para fue allá. el general Benavides a negociar con los apaches? Con los apalaches. Con los apalaches. Sí, sí. Y se fue además a su territorio. Sí, sí, porque nada más llegar él allí, estamos hablando de 1719, él pues en un fuerte que había, porque estaba por encima de San Agustín de la Florida, en el norte, el fuerte de San Luis, pues había sido atacado y había sido destruido, quemado, y no solamente el fuerte, sino la misión y el poblado de españoles que había allí, de colonos, ¿no? Entonces, claro, sabía que ir allí y establecer un combate era complicado, iba a ser sangriento y no iba a tener un fruto político interesante, adecuado, ¿no? O sea, que era mejor fructífero. negociar, era más rentable negociar. Y negoció, pero es que se fue solo. Se fue con unos intérpretes y con el capitán, yo lo cuento en la novela, con el capitán que vino a avisar de que nos han quemado el fuerte, ¿no? Y nos han matado un montón de gente, ¿no? Y fue solo. Y no solamente llegó a estos hombres, a estos indígenas, los convenció de que era absurdo enfrentarse a España en aquella época, sino que además se hizo amigo de ellos. Y firmó tratados de paz con todas las tribus de la zona, que eran cientos de tribus. Pues si hay alguien que se merecía una novela, y además grandita, como es el caso, y Hombre, extensa sobre la vida, era el general Antonio Benavides. Un tinerfeño que sale en esa época, que sale en el siglo XVII, sale para América con una mano detrás y otra delante y consigue todo lo que consiguió. Pues ese matancero lo merece. Para enterarnos de la historia que ha trazado Jesús Villanueva, de la vida de este hombre tan notable, pues hay que leerse La Cruz de Plata, que les recomendamos a todos. Gracias por venir a presentarla. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días.